Nota con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Ángel, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Un gusto, gracias por el espacio otra vez. Oye Ángel, pues de nuevo con temas de narcos en Estados Unidos y su desarrollo. Ismael El Mayo Zambada, a pesar de que se había dicho que su representación legal dijo en algún momento que no se declararía, que no entraría en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, eso parece ser que ya está sucediendo. El Mayo Zambada, bueno, su representación legal, ingresó un documento a sus documentos judiciales, a su archivo judicial, diciendo que está listo para un cambio de culpabilidad. Eh, Pretendemos o pensamos que lo que significa es que, como se declaró inocente inicialmente, ahora se va a declarar culpable. Lo que te quiero preguntar es, ¿se va a declarar culpable de todos los cargos y esto significa que entra ya en un proceso de colaboración? Sí, bueno, lo primero, Luis, es que hay una entrada para ese cambio de culpabilidad que sí representa que ahora se va a declarar culpable. Y vemos que aplican la misma medida que ocurrió con Ovidio Guzmán, si lo recuerdas, antes de que también él se formalizara como una persona culpable ante la jueza en Chicago. Aceptó la transferencia de los cargos de la Corte de Distrito Sur de Nueva York a Chicago y ha pasado lo mismo con el Mayo Zambada. El mismo día, de hecho, también, solamente que es de Texas. Además, la corte a la que fue presentado la primera vez que llegó a territorio estadounidense en El Paso, eran 7 cargos extra más los 17 que tiene en Brooklyn. Ahora va a enfrentar un total de 24 cargos. Y lo que es seguro es que ya negoció su acuerdo de culpabilidad, lo que conocemos como un plea agreement, y eso implica solamente que va a aceptar uno o varios de los cargos que hay en su contra. Es muy probable que sean solamente algunos, que no sean todos. Normalmente se reducen varios de los cargos para que tampoco sea tanta la carga criminal y haya espacio sí para una negociación o un beneficio penitenciario solamente porque se declaró culpable y evitó a la fiscalía el peso de realizar un juicio, de llevar testimonios, de llevar evidencia, de armar todo el caso, de presentarse ahí una semana, todo el tema de la seguridad. Normalmente son beneficios carcelarios. Hay que tomar en cuenta que el señor tiene casi 80 años. Correcto. Es muy difícil pensar que eventualmente va a salir de prisión, pero sí podríamos pensar que va a estar en una prisión no de super máxima seguridad como lo está viviendo el Chapo Guzmán. Probablemente por ahí pudiera ir la negociación. Se va a saber ya que se declara culpable el 25 de agosto. Pero eso es al menos lo que indica este acuerdo de culpabilidad, que lo que hace también es después abrir la capacidad legal de la fiscalía para convertirlo en un testigo colaborador que se habrá de ver. La última vez con el Chapito y en una situación muy extraña, la fiscalía reveló que Ovidio Guzmán era un colaborador de las autoridades y que dependería de que él siguiera colaborando el que se solicitara la reducción de su condena, ¿no? Aquí con el Mayo Zambada también veremos si se da a conocer eso o no. Este es un simple acuerdo de culpabilidad. También tendremos que estar pendientes a cuáles son todos esos cargos, ¿no? Normalmente la fiscalía también se blinda y consigue que se haga culpable de un cargo, por ejemplo, que le dé prisión de por vida para que haya espacio para negociar. Em, También tomando en cuenta que uno, se trata de la persona de mayor perfil criminal en los Estados Unidos para el cártel de Sinaloa, pero también que coincide que ocurre a unas semanas de que el mismo Departamento de Justicia anunciara que ya no va la pena de muerte, que era lo que le preocupaba al Mayo Zambada. No quería ir a juicio, pero también sabía que no iba a negociar algo que le quitara 15 años de prisión, una cosa por el estilo. Solo no quería el tema de la pena de muerte, ¿no, Luis? Pues, a ver, me parece uno interesante porque entonces quiere decir que el Mayo Zambada está buscando cierto beneficio. Como bien dices, difícilmente va a salir, difícilmente, incluso con una reducción de condena, pues no está muy cañón que va a salir después de los 100 años. Perdón, antes de los 100 años. Y eso por un lado. Por otro lado, estimado Ángel, ¿qué podría aportar el Mayo Zambada a la Fiscalía o al gobierno de los Estados Unidos? Yo entiendo que, por ejemplo, los Chapitos, Ovidio, Joaquín, incluso el Minilic, podrían aportar en caso de que el Mayo Zambada se hubiera querido ir a juicio
como testigos cooperantes. En México, prácticamente, lo hablábamos la vez pasada, ya no hay narcos de ese nivel que pudiera entregar el Mayo Zambada. Está el Chapo en Estados Unidos, está el Menchito, están dos de los Chapitos. Quedaría prácticamente su hijo, el Mayito Flaco, y los otros dos Chapitos. ¿Tú crees que eso sería suficiente, que él entregara parte de las operaciones para dar con estos personajes? ¿O estamos hablando de otra cosa? Sí, bueno, probablemente con desintegrar al menos o lo que llaman en Estados Unidos desmantelar una célula sería suficiente. Además, a Estados Unidos le interesa específicamente al Departamento de Justicia armar casos perseguibles. Esto es, que pudieran acusar a otras personas, probablemente políticos. Lo vimos exactamente con su hermano y Genaro García Luna. Es decir, Correcto. el caso inicia porque el rey Zambada señala a García Luna por haber recibido maletas con billetes y a partir de eso, solo a partir de eso, a pesar de que la DEA ya sabía qué sucedía con Genaro García Luna, arma un caso perseguible que se puede presentar ante una corte federal, arrestan a Genaro García Luna y lo enjuician, ¿no? Aquí vemos una situación similar. Además, con muchas obviedades, ya estando señalado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sabiendo, por supuesto, que hay presidentes municipales, gobernadores, un montón de autoridades vinculadas con el cártel de Sinaloa, y esas sí podrían ser piezas importantes para el gobierno estadounidense en temas políticos y temas también judiciales. No pensemos también solamente en que los quiera acusar, sino que lo pueda utilizar a su favor de manera política. El Mayo Zambada tiene historia con todos los cárteles, ¿no? El Mayo Zambada tuvo, digamos, bajo su mando el tema de esta federación de Sinaloa, sabe del cártel del Milenio, de los Arellano Félix, por supuesto que supo del cártel de Juárez, tuvo enfrentamientos con el cártel Jalisco Nueva Generación en su momento, pero también se sabe que el cártel Jalisco al menos respetaba al Mayo Zambada, ¿no? Lo tenía como al máximo representante de las organizaciones criminales de Sinaloa. Eh, Tiene muchísima información histórica y por supuesto que eso es muy valioso para las autoridades estadounidenses, que lo primero que debieron de haber hecho fue eso, ¿no? Ofrecerle una negociación para ver qué les puede dar en materia informativa. Oye, Ángel, a ver, de la familia Zambada, prácticamente todos ya pasaron por la colaboración, cooperación, declaración de culpabilidad, o sea, por el mismo proceso que está pasando el Mayo Zambada, todos los Zambada, digamos con excepción del Mayito Flaco, estuvo el Mayito Gordo detenido, estuvo también Serafín Zambada, prácticamente Vicente, ¿no? Y ahora el Mayo, esa familia prácticamente ya se conoce la ruta de cómo negociar con Estados Unidos. Sí, además su abogado es Frank Pérez, que es el que organizó todos estos acuerdos. Digamos, con el rey Zambada, con El Vicente rey. Zambada y con Serafín Zambada, estos acuerdos se realizaban con la venia de su padre y por supuesto, una vez que el padre está en custodia de Estados Unidos, va a tener todo el derecho para decidir si colabora o no, pero también pone en riesgo, por supuesto, a su hijo, que está librando una batalla sangrienta en Culiacán, ¿no? Y por otro lado, también podría ser utilizado para dar información sobre los chapitos, y todo eso es lo que negocia la fiscalía. Eh, Normalmente Estados Unidos pone una meta o le pide que cierta información sirva para construir ciertos casos o que les permita para acusar a cierta persona y con base en eso es que obtienen los beneficios penitenciarios o carcelarios, ¿no? Y es una movida peligrosa para el Mayo Zambada, pero también hay que darle el beneficio de la duda. Estamos hablando del narco con más carácter, digamos, antiguo que hay en Estados Unidos. Es todavía difícil que un narco como él colabore. Y habrá que estar pendientes también de esta situación, ¿no? Pasó con el Chapo Guzmán y ya está en esta prisión de super máxima seguridad en Colorado, efectivamente, porque no dio información. Ahí está. Normalmente eso nos dice si una persona colabora o no, ¿sabes? Eh, si no colaboras, te vas a la Supermax. Al Menchito le tocó buena suerte a pesar de que está en prisión de por vida, pero se fue a la unidad de baja seguridad, de máxima seguridad, pero que no es la Supermax, ¿no? Y en la Supermax está el Chapo, está Alfredo Beltrán Leiva, está Genaro Está García García Luna.
que son los que no colaboraron. Y los demás se van a prisiones estatales, donde la situación es mucho más laxa y además no te puedes quejar de cómo está la situación, ¿no? Eso nos va a decir bastante de qué es lo que está sucediendo con el Mayo Zambada, que mientras esté en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, con medidas similares, por ejemplo, a las de Rafael Caro Quintero, porque está incomunicado, porque además está vinculado a una organización extranjera terrorista. Sería raro, sería casi, sí, extraño pensar que el Mayo Zambada decidiera no colaborar, después de que, como bien lo dices, se realizaban todas las otras colaboraciones de sus hijos con su venia. Recordemos que en el caso de Vicente, por ejemplo, se le pidió prácticamente permiso directamente al Mayo para decir, puedo hablar de tus operaciones, puedo hablar de tu liderazgo en el cartel, eso es lo único que me va a dar beneficio a mí. Y el Mayo le dice, pues adelante, date, ¿no? Sí, sí. Lo único que podríamos pensar del Mayo Zambada es que esa información es mucho más sensible y sí afectaría directamente a las operaciones tanto en México como en Estados Unidos. Am, claro que sí se están negociando y claro que no es algo que quisiera hacer Zambada García, ¿no? Pero estar en una prisión en Estados Unidos siempre cambia la visión a los narcos mexicanos y ya van varios fiscales que he escuchado que lo dicen y seguro también lo has visto. Un narco que negocia es un narco inteligente en Estados Unidos y el que no es al que le va peor. Correcto, pues digo, ya veremos si al Mayo lo envían junto con el Chapo, que es yo creo que lo que quiere evitar, o negocia, se pone a colaborar y esto. Dos últimas preguntas, Ángel, para hacer respeto con tu tiempo. Y ¿esto afecta de alguna manera los tratos que tiene con el gobierno de Estados Unidos con los chapitos? Es decir, si a los chapitos parte de los beneficios se le estaban otorgando porque aceptaran ser testigos en caso de que el Mayo se fuera a juicio, y ahora que ya no se va a ir a juicio, o parece ser que no se va a ir a juicio, ¿tú crees que esto vaya a afectar esas negociaciones o realmente no van a afectar las negociaciones con los Guzmán? No, eso va a quedar en firme para cada uno de los acusados, para Ovidio, para Joaquín y para el Mayo Zambada por separado, porque además hay un montonal de casos que ya tienen ahí en Estados Unidos y que quiere asegurar Estados Unidos, ¿no? Está casi ahí toda la línea principal de los ninis entre Chicago y la Corte de Distrito Sur de Nueva York. El Mayo Zambada tiene a su familia de todos modos allá. En México todavía esta situación entre los Chapitos, los Mayos, ahí oculto el hermano del Chapo Guzmán. No, Estados Unidos mantiene la colaboración, digamos, por separado. Además, son divisiones diferentes también, incluso de la Fiscalía. Para los Chapitos es la División de Narcóticos Peligrosos, aquí es la Fiscalía a través directo del Departamento de Justicia. Más bien lo que hacen es blindarse, ¿no? Y ya tener esas personas en custodia para ellos de una u otra forma también asegurarse que no van a volver a involucrarse en el tráfico de drogas, como pasó, por ejemplo, con el Minilic, y en cuanto pasó, le cayeron encima y lo volvieron a acusar y por tráfico de fentanilo, ¿no? Y muestra nuevamente Estados Unidos en músculo. Correcto. ¿Tú crees que el Mayo Zambada vaya a revelar o tenga que revelar las operaciones del Mayito Flaco ahora que se quedó prácticamente a cargo? Que serían sus propias operaciones, son operaciones que él inició y que cuando lo secuestran, pues prácticamente el Mayito Flaco se queda a cargo, pero son operaciones que él negoció, que él conoce. Va a tener que entregar eso, me quiero imaginar. Sí, bueno, Estados Unidos por supuesto que se lo solicitaría y por supuesto que el Mayo Zambada va a decir que no, que él no querría hacer eso. Y ahí tendríamos que ver quién es el que gana, ¿no? Si el Mayo Zambada se rinde ante lo que representa estar en una prisión de Estados Unidos, o si prefiere, pues no poner en riesgo a su propio hijo, ¿no? Que probablemente nos inclinemos más por lo último, pero con el paso del tiempo en Estados Unidos probablemente cambie de idea. Ahora hay que tomar en cuenta nuevamente esta situación. Él decide declararse culpable un par de meses después de que se le quita, un par de semanas, perdón, de que se Sí. quita la pena de muerte. También en algún momento el abogado del Mayo Zambada nos lo dijo, no buscamos que él colabore, solamente buscamos no ir a juicio, que se declare culpable y algún beneficio penitenciario. Y ahí también quizá habría esa oportunidad de que solamente quiera eso, no declararse culpable para evitar cualquier otro tema legal y enfrentar la pena que le caiga encima. Definitivamente, digo, también en ese mismo sentido me llama la atención.
A ver, los Chapos por un lado pueden argumentar, nosotros éramos hermanos, éramos paralelos, no hay como un líder tan claro, nosotros no generamos esas operaciones, pero el Mayo sí, Mayo puede decir, las operaciones yo las hice, yo las armé, yo sé cuáles son las rutas, quiénes son los aliados políticos, quiénes son los financieros, etcétera, del Mayito Flaco, y si se ha hecho en otras ocasiones, esto tampoco es que sería raro que se hiciera en esta ocasión, o, a lo mejor también lo que pudiera ser es que el Mayo diga los beneficios no son suficientes, no voy a salir de prisión, a mí me secuestraron. Por ese argumento parece que ya también quedó atrás, ¿no? Ángel, no sé si tú ves otra cosa, pero recuerdas cuando Frank Pérez y su gente, su equipo, prácticamente lo que querían era que se regrese a México porque fue secuestrado ilegalmente. México sigue pidiendo información a Estados Unidos, diciendo que no saben cómo secuestraron al Mayo Zambada. Y ese tema se olvidó, ya casi no se habla de ese tema. Sí, y México probablemente se va a quedar esperando la información oficial y un detalle ahí es, por ejemplo, lo que veíamos con el piloto y los clearance de la FAA, de la Administración Federal de Aviación, sobre cómo entró la avioneta. Por supuesto que Estados Unidos ya ha hecho operaciones clandestinas antes en México y la del Mayo Zambada formó parte de ello. Formó parte de una negociación con Joaquín Guzmán López y además, Estados Unidos tiene un antecedente a través de su Corte Suprema en la que no devuelve a personas que han entrado a su territorio, aunque haya sido de forma ilegal o a través de operaciones clandestinas, desde el caso de Kiki Camarena. Y lo mismo va a ser con el Mayo Zambada. Estados Unidos jamás va a regresar a una persona de ese nivel. Y por último, lo que mencionabas es que un testimonio del Mayo Zambada en una corte va a hacer que cualquier persona se encontrara culpable, ¿no? Sería como ese sería el testigo estrella. Nunca jamás en la vida se habría visto antes a un capo de ese tamaño testificar en contra de otra persona y sentaría un precedente importantísimo en materia digamos, a la guerra contra el narco en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que sí tendríamos que estar pendientes y ver quiénes podrían ser los enjuiciados, porque también eso es cierto, no quedan tantas personas que pudieran ser enjuiciadas, ya se declararon culpables o al menos ya están en proceso. Rafael Caro Quintero, eh, digamos, es la figura que todavía queda ahí con la posibilidad de juicio, ¿no? Porque además se le quitó la pena de muerte porque lo ordenó el Departamento de Justicia por un tema político, pero a él sí lo quieren enjuiciar. Definitivamente, y bien lo dices, lo que diga el Mayo Zambada prácticamente hunde inmediatamente a quien esté poniendo, así sean políticos de los más altos niveles. Vamos a ver qué tanto puede decir o colaborar con las autoridades de Estados Unidos. Frank Pérez había dicho, había negado que su cliente estuviera colaborando, estuviera hablando, buscara una cooperación. Digo, probablemente es el trabajo de todo abogado, pero ahora vemos que ya se abrió la ventana a una colaboración, una cooperación. Por lo pronto, el Mayo Zambada regresa a corte la siguiente semana para hacer su declaración de culpabilidad. Entiendo, Ángel, él prácticamente va a decir, se declara, ¿cómo se declara? Me declaro culpable y se va. Se pretende que sea una audiencia brevísima. No tanto, pensábamos lo mismo, por ejemplo, de Ovidio, pero con esta situación de la transferencia de cargos, lo que va a Ah, suceder correcto. es que se va a presentar el fiscal, van a presentar al Mayo Zambada, van a decir al juez Brian Cogan, que además ya debe estar cansado del cártel de Sinaloa, oiga, ¿sabe qué? Se aceptó la transferencia de tales cargos, se le tienen que leer los cargos, se tiene que hacer el proceso de arraigo y entonces después ya iniciamos con el procedimiento de la declaración de culpabilidad. Se tendrán que leer en total los 24 cargos de nuevo ahora, que se especifique de cuáles se declara culpable, que acepte que está de acuerdo con la representación de su abogado, que no fue presionado, que renuncia a su derecho de apelación. Y al final que se escuche que diga, no, al menos culpable. Eso sí lo va a tener que decir, lo va a tener que, a través de un traductor, pero él va a tener que decir culpable y el traductor va a decir guilty, ¿no? Y después va a establecer un calendario para que regresen a la corte, para que pueda ser sentenciado. La fiscalía entrega un memorándum, la defensa entrega un memorándum donde normalmente vemos estas cartas de los familiares, si lo recuerdas, Luis, pidiendo clemencia y Sí. hasta después va a ser sentenciado, ¿no? Ese es, digamos, lo que se prevé que pase a partir del 25 de agosto, que ojo aparte porque el 26 de agosto se presenta el Queenie en Washington.
A ver, el 25 de agosto, y esto llama la atención también, vamos a saber, como bien dices, depende de qué tan rápido también es la sentencia, qué tanto se negoció tras bambalinas antes de llegar a la declaración de culpabilidad. En el caso del Minilí, que también se presenta ahora en septiembre para ya recibir sentencia, pues fue muy pronto. A ver, él se declara culpable y en un mes va a estar recibiendo sentencia. Quiere decir que pues no hay mucho que negociar ahí, le van a dar la sentencia que le toca. Si al Mayo Zambada le anuncian fecha de sentencia igual para septiembre, octubre, noviembre, digamos, pues también significaría que ya todo el acuerdo está hecho, bien firmado, y ya no hay movimiento pues en ese sentido. Y luego, como bien dices, el 26, un día después, se presenta el Queenie, otro de los enviados, dentro del segundo paquete de enviados, en esto que son 26 narcos, a los Estados Unidos. Se presenta Ángel, el Queenie, líder de los Valencia, de los financieros fuertes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se presenta por primera vez en corte después de haber sido enviado, ¿verdad? ¿O es su segunda comparecencia? Es su segunda comparecencia, pero ya entre la jueza que va a tener el caso criminal, ¿no? Lo que pasa primero es que los presentan ante un magistrado y después el magistrado, digamos que los arraiga y los manda ahora sí a la jueza que va a ver todo el procedimiento, Barry Leigh Howell, que es la Brian Cogan del cártel de Sinaloa, para el cártel Jalisco, ¿no? Que tuvo el caso del Menchito, que ha tenido el caso de los Queenies, que tiene ahí al yerno del Mencho, que tiene ahí estos químicos que traían los precursores químicos para el fentanilo. Entonces va a ser esta primera presentación y ante la persona que va a ver su proceso, ¿no? Y que de nuevo queda en la misma situación, declararse no culpable por el protocolo y que se vea si va a elegir negociar un acuerdo de culpabilidad para que tenga beneficios o irse a juicio, que normalmente a los narcos no les conviene, pero estamos hablando de un narco con un perfil único en el mundo criminal, una persona que tenía todos los contactos políticos en el mundo que le permitieron vivir con cierta facilidad en las prisiones de México y que además está muy preocupada, al menos por el tema financiero. Eso es lo que les preocupaba a ellos, el tema del dinero y el lavado de recursos en México. Entonces, sí, es el Mayo Zambada se declara culpable y al otro día el Queenie inicia su proceso, ¿no? Termina uno y se abre el otro. Pues se viene un cierre de año histórico, Ángel. Jamás en la vida pues, habríamos pensado que íbamos a ver al Mayo declararse culpable en una corte de los Estados Unidos, que íbamos a ver al Queenie presentarse en una corte federal de los Estados Unidos, que íbamos a ver a dos de los chapitos negociando con el gobierno de los Estados Unidos y que íbamos a ver un paquete de casi 60 capos no extraditados, enviados en grupo a los Estados Unidos. Se viene un fin de año para la historia, Ángel, y seguramente tú vas a estar cubriendo presente y si nos lo permites te vamos a seguir molestando para seguirnos informando y así seguir contando la historia del narco de nuestro país. Sí, sí, claro, aquí vamos a estar. Es siempre un gusto estar en tu espacio, Luis. Listo, Ángel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te estaremos dando lata próximamente y estamos en contacto, Ángel. Que tengas muy buen día. A la orden, buen día, Luis. Muy buen día. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.